Hebreos capítulo 4 dice, y quiero irlo leyendo, irlo explicando, porque vamos a ver en detalle cada una de las cosas allí en ese capítulo 4. Y vale la pena recordar, resaltar qué es lo que estaba pasando. Los hebreos era la iglesia judía que se estaba levantando, la iglesia de los hebreos, de los judíos. Los judíos, siempre había una situación de conflicto cuando se estaba levantando la iglesia, fundando la iglesia luego que Jesús asciende al cielo, porque los judíos querían todavía cumplir la ley de Moisés. Y que era por la ley de Moisés, por los sacrificios, por la circuncisión, por algunas otras cosas, ¿verdad? Que íbamos a ser salvos. Y entonces había ese constante conflicto de ideas entre los judíos y los demás que no eran judíos, los gentiles, que nosotros somos parte de los gentiles, al menos que haya algún israelita aquí o judío aquí. Pero somos parte de los gentiles. Y siempre había ese conflicto. Y siempre el Señor hablaba a través de sus apóstoles, de sus profetas, de la gente de Dios, y hablaba y recordaba, no es por la ley. Por eso es que déjenme decirle algo, esos que se llaman judíos mesiánicos, olvídese de eso. Eso es puro teatro, eso no sirve para nada, chévere. Es más, ellos dicen que siguen las costumbres y los vestidos judíos, y ni siquiera saben cómo se vestían los judíos en la época de Cristo. Y todas esas cosas que inventan son invenciones humanas. Eso no salva. Alguien me dijo, no, es que yo le digo Yeshua. Bueno, yo le digo Jesucristo. No, pero es que es Yeshua. En la Biblia está escrito Jesús en castellano. Y yo soy venezolana y el Señor es venezolano. Amén. Acuérdense. Ay, sí. Así me gusta, defendiendo la patria. Porque yo le dije, acuérdate que la Virgen era andina y San José de los Llanos. Ahora, eso no salva. La ley no salva. Y era lo que sucedía aquí. Era el eterno conflicto, y vuelve a recordar el escritor de los Hebreos a la iglesia, se los recordó en ese entonces y nos recuerda a nosotros, que el Señor, al mismo tiempo que habla del Sermón del Monte, el Señor en el Sermón del Monte da una serie de requisitos, de estilos de vida que debemos llevar, pero finalmente dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer, ¿qué? Yo los voy a hacer descansar, yo los voy a hacer reposar. Porque ustedes solos no pueden salvarse. Ustedes por más que oren no pueden ser más santos. Ustedes por más que hagan y que vengan a la iglesia, y ustedes por más que se corten una mano y se saquen un ojo, porque mejor es entrar al reino de los cielos sin una mano y sacarse un ojo, porque los ojos, sobre todo de algunos, se van a unos sitios donde no deben irse. Entonces, definitivamente solos no podemos, pero si reposamos en la gracia del Señor, si descansamos en Él y en lo que Él hizo es suficiente. Lo que Él hizo ya está completo. Lo que hay es que creer. Y de eso es de lo que nos va a hablar el capítulo 4, desde el 3 y 4 de Hebreos, pero hoy vamos a leer el 4. Y luego toma la palabra, la misma palabra que se usó en el Génesis cuando dice, y al séptimo día Dios reposó de toda su obra. No es que Dios estaba cansado y tenía que reposar. No es que Dios ese día no hizo nada. No, esa es una forma humana de decirnos, Dios hizo todo lo que tenía que hacer.
Y ahí puso al hombre en el jardín del Edén y ya todo estaba hecho. Lo que tenía que hacer el hombre era reposar, descansar, ¿en qué? En lo que Dios había dicho. Creer lo que Dios había dicho. Y si hubiese creído y no hubiese metido la pata, todavía andaríamos en el jardín del Edén. Pero ahí falló el hombre, el ser humano falló porque no creyó, no reposó, no descansó y pensó, no, yo me tengo que comer esta fruta porque es que entonces sí voy a saber. Entonces sí se me va a arreglar la cosa. No, ya Dios lo hizo. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer, por eso reposó. Y lo que tenía que hacer ese ser humano que metieron, que pusieron en el jardín del Edén era descansar en lo que Dios ya había hecho. No te pongas a arreglar que lo vas a echar a perder. Un amigo mío dice, no aclare que oscurece. Y no es verdad que uno por arreglar, por querer arreglar, a veces como que enreda más la cosa. Sí. Uno por querer hacerse la Mujer Maravilla, el Superman, el Iron Man, el que sea, el héroe, a veces desordena las cosas y empeora las cosas. ¿Por qué? Porque no descansamos. Ahora, ese plan falló por culpa del ser humano, pero Jesucristo fue el perfecto plan. Dios envió a Jesús, murió y resucitó. Y cuando el Señor expira en la cruz del Calvario, dice, antes de expirar, dijo, consumado es. Es decir, la obra ya está hecha. Ya está hecho. Se acabó. Ya aquí no hace falta más nada. Muere, resucita, asciende a los cielos y se establece la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Creer, confiar, y este es el tema, fíjense. Hebreos 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en él, ¿en dónde? De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán ¿en dónde? Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué dice acá? Tengan cuidado, no sea que ya estando la promesa activa, no entremos en el reposo. Y luego dice, no nos vaya a pasar como a ellos. ¿A quién ellos? Y hace referencia especialmente a un caso, el caso del pueblo de Israel. Cuando fue sacado de Egipto, eran esclavos, allí los maltrataban. Ellos fueron sacados de Egipto y tenían que pasar por un desierto, que muchos dicen que el desierto hubiera sido posible pasarlo de 10 a 15 días, pero que por su quejadera, por su incredulidad, por su, ay, ¿tú crees? Yo creo que estábamos mejor como antes. Yo creo que esto no es posible. ¿Y para qué nos sacaron? Y nos trajeron, empezaron enfrente del Mar Rojo. Y para esto nos sacaron de ahí. Ahora, ¿quién va a abrir este mar? Y querían irse en contra de Moisés. Moisés habla con Dios, el Señor le dice, extiende la vara. Y dice que vino un viento durante toda la noche y el mar se abrió. Primer milagro. ¡Ay, qué bueno! Pasamos el Mar Rojo. Yo les voy a decir algo, aquí, Centro Cristiano Pentecostal ya pasó al Mar Rojo. Ya estamos al otro lado. Hace tiempo, hace años atrás, ya pasamos el Mar Rojo. De diferentes formas y de diferentes maneras. Pero es que no se queda todo en el Mar Rojo. Porque después ellos siguieron caminando y se enfrentaron a un lugar donde no había agua. Y
y ahora tenemos sed, queremos agua, quejándose. Y yo te dije que mejor nos hubiéramos quedado. Y yo te dije que mejor nos hubiéramos devuelto. No nos hubiéramos venido. Miren, la misma quejadera, el mismo conflicto. Otra vez Dios hace un milagro. Una vez eran porque eran aguas amargas. Y en las aguas amargas se quejaron. Pero el Señor puso las aguas dulcitas y tomaron. Otra vez era que no había agua. Bueno, Moisés golpea la roca y sale agua para todo el mundo. Entonces ellos estaban de milagro en milagro. Y de paso en paso. Y de bendición en bendición. Y todavía cuando venía la próxima dificultad, otra quejadera más. Otra quejadera más. De manera que no confiaron en el reposo. Y para rematar, que es exactamente lo que ellos están o lo que el escritor de Hebreos está recordando. En este caso, ¿saben qué era? Finalmente están frente a la tierra prometida. Ahora sí. Bueno, Moisés dice, vamos, 12 espías, 12 hombres de uno de cada tribu, que vaya y que entre a ver, a reconocer la tierra, por dónde vamos a entrar, cómo vamos a hacer, cómo la vamos a bordear. Ok, sí, Señor, porque el Señor nos dijo, y aquí estamos a punto de pisar. Y no habían pasado 40 años todavía. A punto de pisar, entran a la tierra los espías y dice que sacaron uvas. ¿A quién le gusta la uva? Una uva es una cosa deliciosa. Granada, ¿han probado la granada? Esa es más rara, pero es sabrosita también. Y higos. El higo, un higo así dulce que se está chorreando. ¿Lo han probado alguna vez? Eso es sabroso. Para celebrar me pueden traer higo después. Vayan a buscarlo al Junquito, que mire, pobrecita yo. Mi esposo iba para el Junquito y me compraba cajas de higo. Y ahora ya yo no tengo esposo. Perdón. Me provocó echar broma con ustedes. Perdón. Y de hecho, no puedo comer mucho higo porque me hace daño, así que no, es mentira. Me puedo comer uno y ya, y lo pruebo y está sabroso. Así que no me traigan caja de higo. Bueno, mira, pasada la página, trajeron esos frutos que eran grandes, que lo tuvieron que traer entre varios hombres. Mira lo que conseguimos, dijeron algunos, pero otros, no. Si tú supieras lo que hay que enfrentar ahí, hay unas cucarachas grandísimas, hay unos dragones, hay unas cosas enormes que no te lo puedes imaginar. Dios nos trajo aquí para que nos tragaran. Otra vez quejándose. Y salen dos, que era Josué y era Caleb, los menos, diciendo, no, es una tierra que fluye leche y miel. Si Dios dijo, Dios nos los va a dar. Así que no desfallezcan, vamos a conquistar, vamos a meternos. Mire, este es un tremendo lugar donde podemos hacer y deshacer como queramos. Así que vamos a quedarnos y vamos a meternos más. ¿Quién lo cree conmigo? Yo sé que todos ustedes lo creen conmigo. Porque hasta aquí nos trajo el Señor. Y ahora nos vamos a echar para atrás. Cuando Máximo se murió. Y ahora yo me voy a echar para atrás. No. Yo aquí me quedo hasta que Dios diga. Lástima de los que se fueron. Perdón. Pero aquí me quedo hasta que Dios diga. Si Dios no me saca, aquí nos quedamos. Y aquí te quedas. Y aquí tienes que traer a toda tu familia. Y aquí te voy a dar un espacio para que tú puedas discipularlos. ¿Oyeron? Eso es verdad. Y aquí te voy a dar espacio para que crezcas en tu ministerio. Por supuesto, eso debe llevar un orden, pero lo vamos a hacer.
Aquí te voy a dar espacios a todos, escúchenme, a todos, para que podamos realizar la obra del Señor, como Dios manda y como Dios la quiere. Todo eso tiene que tener reglas, orden, pero aquí vamos a crecer y vamos a crecer más, como personas, como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo le hablo hoy a todos los Josué y a todos los Caleb y a su descendencia. Porque Josué y Caleb dijeron, no, vamos a confiar y a reposar en lo que Dios dijo. No, pero tú crees que esto está muy difícil. Yo vi gigantes. Sí hay gigantes. Por lo menos hay una cosa que se llama $85,000. Yo sé que todos conmigo se han sentido así. Nos está doblando, pero no nos dobló. No nos dobla en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos, para adelante. En el nombre de Jesús. ¿Y quiénes? Y esto es lo que está recordando Hebreos. El escritor de Hebreos. Vamos a reposar. La otra cosa que hay que decir es que este capítulo habla en dos dimensiones. Número uno, la dimensión de la salvación para vida eterna. Sí, la salvación para vida eterna, tú no tienes que hacer nada, solo tienes que descansar en el sacrificio de Cristo Jesús. Lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente. Suficiente para que cuando te caigas, te arrepientes, te levantas y sigues para adelante. Acepta el perdón de Cristo Jesús. El Señor, a la única persona que saca del reino, que no lo saca Él, te sacas tú. Porque dice, el Señor no vino a condenar a nadie, pero su pecado le condena. Si rechazamos la gracia y no volvemos a su gracia, obviamente estamos fuera de la mano del Señor. Pero si nos caemos y nos levantamos y seguimos adelante, ahí está la gracia del Señor sustentándonos, abrazándonos. Y hay que seguir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. La gracia y el sacrificio del Señor es suficiente. ¿Qué hace falta? Hace falta creer. Hace falta decir, Señor, perdona mis pecados. Te acepto, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y más nada, más nada. Cada día acercarnos a Él. Bueno, más o menos 1 hora de oración, porque no... Gloria a Dios si puedes orar 1 hora, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios si puedes leer más de un capítulo al día. Ay, es que yo ni un capítulo leo. No te preocupes, haz el esfuerzo, sigue adelante, poquito a poquito. No dejes de confiar en la gracia, no en lo que tú haces. Es que yo ni ayuno, pues, porque yo para ayunar, tranquilo, es bueno ayunar, son buenas disciplinas. Si puedes hacerlo, hazlo, procúralo, porque aquí habla del ayuno, de la oración, etc. Pero no es por eso que el Señor te va a dar más o te va a dar menos. Lo que Dios dice es y punto, se acabó. Al que Dios escoge es y punto y se acabó. Y tú eres escogido, tú eres llamado, tú eres una obra, la obra maravillosa de Dios. Amén. Así que descansa, reposa en su gracia, en su amor. Pero es que tú no sabes lo que yo pienso. No importa. Sigue mirándote en la palabra y sigue pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que te limpie, que te ayude. Que tú reconoces tu debilidad, tú reconoces el vicio, tú reconoces que hay cosas que no estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no te preocupes. Todos, mira, si nos miramos aquí todos y empezamos a compartir síntomas de pecado. ¿Cuánto pecado? Ay, pero es que yo pensaba que eran todos santos. Sí, somos santos en posición. Pero todos tenemos que luchar, todos estamos luchando con algo. Así que descansa y confía en su gracia.
Confía en su gracia y acércate cada día a Él para que Él te vaya moldeando y te vaya limpiando, pero nunca dejes de acercarte a Él y a su palabra. Y la otra dimensión, esa es la dimensión de la salvación. La otra dimensión es la dimensión de la bendición que Dios quiere darnos aquí y ahora. Dios ya aquí y ahora te hizo, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, para que anduviésemos en las buenas obras que ya Él había planeado para cada uno de nosotros. Pero para alcanzar esas buenas obras y para recibir lo que Dios quiere darte aquí y ahora, tú tienes que confiar en la promesa. Y cuando el Señor va llevándote a través de un camino que tú a lo mejor ves que no es tan bonito como tú pensabas, confía. Confía, porque hay una tierra prometida para los que confiamos en el Señor. En el más allá, pero aquí también. Aquí también hay bendición. Ahora, dice, verso 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Por qué reposó Dios en el séptimo día? Porque estaba cansado. ¿Por qué? Porque ya había hecho lo que se tenía que hacer. Lo que tenía que hacer el ser humano era ir y disfrutar del Edén conforme a la palabra de Dios. Y él hace esa referencia. Y otra vez dijo, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, ¿por causa de qué? De la desobediencia. Aquí y ahora siempre te hemos enseñado, obedece la palabra de Dios y te va a ir bien. Sujétate a la palabra de Dios y te va a ir bien en la vida, porque la palabra de Dios no falla, no es mentira. Pero ¿saben que la palabra de Dios dice, el que no trabaje no come? Por ejemplo, busca trabajo, pero el que busca halla. Miren, yo les digo, no sufran de desesperanza en este país que se llama Venezuela, que sí podemos hablar de cualquier situación y de cualquier problema. Está el reino de Dios manifestado. Porque si no, no hubieran iglesias abiertas. Si no, no hubiera adoración, si no, no hubiera Biblia. Y nosotros somos prueba de que aquí en Venezuela está el reino de Dios manifestado. ¿Y acaso el reino de Dios no es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? Sí, pero es que eso es todo espíritu. El gozo del Espíritu Santo produce un fruto visible. Empieza en interior, pero produce un fruto visible. Que el que se sujeta en obediencia a la palabra de Dios, y hoy Samuel hablaba y decía, escoge el bien. Te presento delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Pero la vida tenía que ver con una serie de requisitos de obediencia a Dios. No que tengamos que ser perfectos, pero caminar para parecernos más a Cristo Jesús. Porque se acuerdan que nosotros somos una iglesia a la medida de Dios. Bueno, a la medida de Dios significa que todos tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Para qué? Para que cada día nos parezcamos más a Jesús. Y otra vez dijo, en el verso 6 voy, por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la nueva, no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, estamos oyendo la voz de Dios. Dios nos está hablando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día.
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el reposo que queda es el que estamos viviendo aquí y ahora nosotros. Las promesas de Dios que tenemos que alcanzar aquí y ahora. Todo está hecho. Falta que tú te montes en el propósito de Dios. Falta que tú creas la palabra de Dios. Que tú te acerques cada día al espejo de la palabra. Para que el Señor pueda moldearte y hacerte cada vez a su imagen y a su semejanza. Y saber y entender que quizás hoy no lo pude lograr, pero yo sé que en el nombre, que es sobre todo nombre, el Señor está perfeccionando su obra en mí. Aleluya. Y dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Y cómo es eso? Si yo me siento, lo menos que yo me siento es reposada en esta vida. Porque si yo te contara, bueno, primero mi carácter, que yo así no soy muy derechita, que tú me ves así muy linda, pero yo tengo mis cosas. Entonces, tengo que ser como un susto, porque Dios me puede castigar, primera cosa. Segunda cosa, no, y las angustias de la vida, lo que debo, lo que me deben, lo que pasa, lo que tenemos que enfrentar cada día, y las enfermedades, y esto, y lo otro. Y si nos ponemos a hablar aquí de las angustias que todos tenemos, y mire, hay un síntoma que todo el mundo tiene, hay una enfermedad que todo el mundo tiene, la falta de la falta de dinero. Y el otro es quizás inseguridad. A ver, díganme así, ¿cuáles son las faltas y qué es lo que te angustia? Ay, que no me he casado. O la otra, ay, que estoy casada y que no sé cómo hacer con ese hombre que me tocó. O esa mujer que me tocó, que me produce una angustia que tú ni te imaginas. No, y los hijos angustian, ¿sí o no? Sí. Uy, sí. Ahora, nosotros decimos, fíjense, nosotros decimos que nosotros amamos al Señor, confiamos en Él, estamos en su reposo. Ay, sí, aleluya, gloria a Dios. Pero salimos al día a día y quizás alguno esta noche no pueda dormir por lo que tiene que enfrentar mañana. O quizás alguno se pare mañana y vaya al trabajo y tenga que enfrentar su día a día y está angustiado. ¿Y qué pasa cuando uno está angustiado? ¿Qué es lo que pasa? La angustia te puede paralizar. A alguno lo ha paralizado la angustia. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Es que estoy tan angustiado por esta situación que no sé qué hacer. Paralizado. La otra cosa, ¿no sientes que los problemas de la vida y las angustias de la vida a veces nos tienen así? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Encorvado, ¿verdad? No, es que ya no puedo más. Papá, dame para pagar la inscripción. Papá, mamá, dame para la comida. Papá, dame para el colegio. Papá, dame para el vestido. Papá, ¿quiénes son los papás y las mamás que se han sentido así? No, ya no puedo más, ya no puedo más. Hay gente que no quiere llegar a su casa porque en lo que entran a su casa le salen los muchachitos, le sale la mujer o quizás al revés, le sale el marido a hablarle y a darle la lista de todo lo que necesitan. Y como no lo logran, huyen por la derecha. Pero se han sentido así como encorvados, ¿verdad que sí? Sí, la angustia encorva. O la angustia te hace sentir enfermo. ¿Saben que la enfermedad más común de este siglo y más famosa de este siglo, que produce cualquier cantidad de síntomas en el cuerpo, adivinen cuál es? El estrés. El estrés. A la gente se le paralizan las piernas por estrés. A la gente le duele la cabeza y no sabe por qué le duele la cabeza. Le hacen todos los estudios, todas las tomografías y es estrés.
A la gente le duele el estómago, le hacen de todo y no le sale nada, ninguna enfermedad y es estrés. De manera que te hace sentir enfermo. Pero yo te tengo una noticia hoy. El Señor sanó al que estaba paralizado de la mano, a la mano seca, en el día de reposo. Y cuando el Señor vino y lo sanó, esa mano que estaba paralizada, esa mano pudo ser una mano productiva. Y el Señor lo hizo en el día de reposo. Indicando esto, que Él era nuestro reposo y que si Él venía a la vida, había salud física, pero había acción. Tú puedes accionar, tú puedes hacer en el nombre de Jesús. Cuando entras en el reposo de Dios, la angustia no te va a dejar paralizado. Otra noticia, el Señor sanó a una mujer que estaba encorvada por su enfermedad en el día de reposo. Esa mujer tocó al Señor y ella se puso derechita otra vez. Bueno, esa angustia que te tiene encorvado se va a salir de tu vida. Te vas a poder poner derechito, mirar al frente. Cuando entras en el reposo del Señor. Y ¿saben otra cosa? Si te has sentido enfermo por la angustia, el Señor sanó a la suegra de Pedro. En el día de reposo también. Ella estaba acostada, era una enfermedad real, pero el Señor lo hizo en el día de reposo, indicándoles a todos que Él era el reposo e indicándonos a nosotros aquí y ahora que cuando entramos en su reposo, en sus promesas, amén, en el nombre de Cristo Jesús, esa enfermedad y esa angustia y esa parálisis del cuerpo tiene que irse cuando entramos en su reposo. Yo les digo hoy, confiemos en las promesas del Señor. El Señor nos dice a nosotros, mira, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y no pone la condición, bueno, si tú no te equivocas nunca, si tú no metes la pata nunca, jamás te dejaré y jamás, no. La condición no es esa, la condición es la incredulidad. Si eres incrédulo, es decir, si no crees, tienes la maldición, no entras en el reposo. Pero si tú crees en el dador de la vida, en aquel que tiene la solución para todo, entonces entras en el reposo del Señor. Entonces el Señor puede venir y actuar. Cuando nosotros estamos angustiados por las cosas que puedan preocuparnos, por el hijo que no cambia, por el marido que no cambia, por la situación que no cambia, por el problema que no se resuelve, y nosotros vamos a la oración y ¿sabes cómo estamos? Desesperados orando. Y mientras más desesperados orando, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tenemos, ¿sabe cómo tenemos ese problema, esa angustia? Esos hijos los tenemos así agarrados. Pero si tú agarras, Dios no puede agarrar porque tú lo tienes agarrado. En cambio, si tú sueltas, el Señor agarra. Así que suelta esa preocupación en el nombre de Cristo Jesús. Pero suéltala de verdad. Ya quizás has hecho todo lo que tú podías hacer. Ya has orado todo lo que podías orar. En el nombre de Jesús, suéltalo en el nombre de Cristo Jesús. Y simplemente dale al Señor las gracias. Porque Él tiene esa situación en sus manos. En sus manos, en el nombre de Cristo. Mira, acuérdese de esto. Acuérdese. Tu angustia, no entrar en el reposo. Yo ya les he dicho, pero los que no me han escuchado se los voy a volver a decir. En una de esas noches de angustia fatal que viví, que pasé, yo estaba llorando, angustiada, además de la muerte, todo lo que estaba sucediendo alrededor de mí. Y yo, pero Señor, ¿por qué todo me cayó como así? ¿Y qué pasa? Y no. Pero mi cuerpo estaba cansado y de pronto recordé, el Espíritu Santo trajo a mi mente la historia de la barca y el Señor, la tormenta y el Señor dormía en la tormenta.
Y yo me sentía que me iba a ahogar, que me iba a morir, que ya me iba a acabar en la vida y que yo estaba en la tormenta. Pero yo vi al Señor durmiendo. Y dije, tú estás durmiendo. Y así, tú estás durmiendo en la tormenta. No, Señor, échate para allá que yo también voy a dormir. Y me quedé dormida. Me quedé, tú duermes en la tormenta y yo aquí llorando y angustiándome porque no sé qué hacer. Y entonces a la mañana me dormí. Yo dije así, pero eso fue el Espíritu Santo que me mostró esa figura. Y a la mañana siguiente se aplacó la tormenta. No, a la mañana siguiente y en los días siguientes la tormenta se puso triplemente peor. Pero yo, ve a ver qué haces tú. Yo aquí estoy, yo aguanto. Yo hice así, vamos, lo que tenga que pasar, pero aquí estoy paradita pues. Me mojé, me golpeé, lo que tú quieras, pero no me caí. Y dormía todas las noches. ¿Y el hambre se me quitó? No. No. Ay, que la angustia, que el hambre, que ahora pobrecita. No, jamás se me quitó el hambre, nunca. Ni cuando me dio COVID se me quitó el hambre. Tengo muy buena salud, gracias a Dios. Porque tenemos que aprender, el Señor en la tormenta descansa tú con Él. Lo cual no quiere decir que entonces me voy a sentar y no voy a hacer más nada nunca en la vida. No. Haz paso a paso lo que Dios venga, ¿verdad? Lo que Dios te ponga, pero sin angustia. Entendiendo y sabiendo que Él tiene el control. Él tiene la sartén por el mango, suéltala tú. Suelta tú y Él agarra. Él dice que Él es nuestro defensor. Él dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y yo esa se la tengo al Señor. Mira, tú dices ahí. A mí la gente me dice, pero ¿por qué tú dices que eres viuda? Bueno, ¿y si soy viuda? Y yo me agarro de todas las promesas de la viuda. Ahí dice. O de la mujer que está sola. Que yo voy a pelar eso, no Señor. Yo voy a agarrarme de todas las promesas que dice ahí el Señor cuando la mujer o el hombre, cuando él está solo. O cuando está acompañado también, porque es que yo estoy casado, pero me siento sola. Me siento solo, porque nadie me entiende. ¿Dónde está el Señor? El Señor te entiende. Tú sabes que más adelante dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. Él se compadece, Él lo sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe lo que tú estás sufriendo, Él lo sabe. Pero tienes que creer. Porque ellos no entraron en el reposo, en la tierra prometida, porque no creyeron. 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cree. La obediencia, el mandato es cree. El Señor dijo que va a estar contigo. El Señor dijo que Él nunca te desamparará y nunca te va a dejar. El Señor dice en su palabra, Jehová es mi luz para nosotros y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ellos se juntaron contra mí, pero ellos perecieron en sus propios caminos, porque el Señor es mi defensor. El Señor es quien te defiende y el Señor es el que va delante de ti abriendo caminos, pero cree. Lo primero que tienes que creer es que eres un llamado, eres un escogido de Dios y Dios va a mostrar en ti poderosas y maravillosas obras y lo que te pasa es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Aleluya. Por lo que sea que podamos estar pasando, hasta si estás pasando algo que es consecuencia de tus propios errores, no importa. El Señor escribe derecho en líneas torcidas.
Eso no lo dice la Biblia, pero la vida lo dice. Es así. El Señor está buscando corazones que le crean. El Señor está buscando gente que le crea, no gente perfecta. Gente que le crea a Él y que con nosotros Él puede hacer algo grande y poderoso. Porque, y fíjense cómo dice, después que está hablando del reposo y de la incredulidad, leo el 11 para seguir en el 12. Procuremos pues entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y dice inmediatamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor está buscando gente que le crea. Dile, Señor, sí, tú lo sabes todo y yo te creo. Tú sabes por dónde yo estoy pasando. Tú sabes, Señor, que me equivoqué, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Ayúdame a levantarme, ayúdame a caminar. Y voy a la palabra de Dios que es viva, que es eficaz. Voy a la palabra. Y la palabra va a hacer que en mí crezca la fe. Y cuando crece la fe, yo camino en Él y en el nombre de Jesús, yo voy a ser limpia de todas las cosas que a Él no le agradan. El Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a perfeccionar su obra en ti. Pero hay que exponerse a la palabra, hay que exponerse a Él, hay que estar dispuesto y hay que creer que el que empezó la buena obra en ti la está perfeccionando. Sigue, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Eso quiere decir, retén lo que crees. Retén lo que profesaste. Es decir, tú profesaste que Cristo Jesús era tu Señor, tu Salvador y que confiabas en Él. Que tu vida estaba en sus manos y que de sus manos nadie puede arrebatarte. Que estamos confiados y seguros en Él. Mira, ¿cuántas veces? Y yo te puedo asegurar que todos, yo creo que más de 100 veces repetimos y repetimos el Salmo 91 en pandemia. Es que eso lo repetían hasta los inconversos, eso lo repetía todo el mundo. Bueno, algo tuvo que hacer. Algo nos tuvo que hacer el Salmo 91. En la mente y el corazón, porque eso no es un amuleto, aunque lo usaron como amuleto. Bueno, lo que profesaste, lo que confesaste, por ejemplo, o el otro, ¿cuál es el otro que todo el mundo se sabe? El 23, el 91 y el 23 son los salmos más conocidos mundialmente en el mundo evangélico. Bueno, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice más? Nada me falta. ¿Y el 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No, yo estoy protegido. Bueno, entonces lo que tú confesaste, mantente firme en eso. Mantente firme. Entonces, mantente firme. Porque Él está sentado en el trono. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe cuáles son tus debilidades. A lo mejor tú no se las dices ni al que duerme contigo, pero Dios lo sabe. Pero Él se compadece de tus debilidades y si tú te acercas a Él y las confiesas, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, igualito que yo. Mira, dilo
así, Jesús, que es mi sumo sacerdote, fue tentado en todas las tentaciones que yo he sido tentado. ¿Y usted cree? Sí, ahí dice. Sí. Pero él fue tentado ¿cómo? Sin pecado. Si él venció, tú puedes vencer. Ay, pero ya yo pequé. No importa, párate, sigue caminando. La sangre de Cristo te limpia. Párate, vete y no peques más. Mire, esto no es una excusa para pecar, porque hay un punto en donde el Espíritu Santo ya no te ayuda más. O sea, hay que estar claro, pero también la Biblia dice, el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Es decir, es una realidad que no podemos obviar. No es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar, porque el que peca deliberadamente ya trajo juicio sobre sí, dice la palabra. Pero hay tanta gente que Dios quiere hacer una obra maravillosa y ellos se alejan por sus debilidades, por su pecado. No, el Señor te dice hoy, ven, mis brazos están abiertos para ti. Ven que yo te restauro, ven que yo te ayudo, ven que yo te levanto. La gracia está dispuesta para todos, solamente reposa en su palabra. Y finalmente sigue diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate a Él, acércate al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cree en la palabra de Dios. Hoy te digo, reposa en la palabra de Dios. El Señor está aquí como poderoso gigante. El Señor está ahí, cualquiera sea tu situación. Acércate con confianza. Él es el que está sentado en el trono. Mira, aquí el poder no lo tiene otro, lo tiene el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de los señores. El único y sabio Dios. Y ese Señor que es Rey de Reyes, que es Señor de los señores, que es dueño y Señor de todo. Mira, el impío puede hacer lo que le dé la gana y puede tener en esta tierra el poder que Dios le permita o que el diablo le dé. Pero yo sé que sobre los hijos de Dios que están en el reino de justicia, paz y gozo, solamente a nosotros nos domina el Señor de señores, el Rey de reyes. Y su reino está entre nosotros. Y su reino está para nosotros. Así que cree y descansa en el Señor. Ese problema, cual sea ese problema, dile al Señor, Señor, ahí está. Ahí está, Señor. Ahí está, yo voy a descansar y te voy a dar gracias. Gracias, Señor, por ese hijo. Gracias, Señor, por esa familia. Gracias, Señor. Gracias por ese error que cometí, pero gracias porque me perdonaste, porque me levanto, porque acepto tu perdón, porque acepto tu gracia y porque recibo en el nombre de Jesús tu gracia que me ayuda a salir adelante. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono donde está tu Padre, al trono donde está tu Señor, al trono donde está el Rey de Reyes, el que gobierna. Yo ante las situaciones tan terribles que se ven en el mundo y las noticias terribles de quizás las cosas que hay que enfrentar, hey, párate firme en lo que creemos. El Señor es el que gobierna y el Señor nos va a dar las armas y nos va a dar la dirección y nos va a decir lo que tenemos que hacer en la medida en que nosotros estemos pegados a su gloria, estemos pegados a su presencia. ¿Cuántos lo creen conmigo? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así como estamos sentados, mientras la música toca, vamos a tocar algo suave.
Mire, vamos a orar por varias cosas, pero vamos a acercarnos. ¿Cómo nos vamos a acercar? Confiadamente. Yo quiero que me sigas en la oración. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Pero por favor, ora. Ora conmigo. Señor, gracias. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy como iglesia, Señor, pedimos gracia para enfrentar las cosas en este mundo que debamos enfrentar como iglesia. Padre, ante tanta mentira de Satanás que se está levantando en contra de la familia, en contra de los niños, en contra de la verdad de la palabra de Dios, hoy te pedimos gracia y hoy te pedimos tu fuerza y tu valor para que en el nombre de Cristo Jesús podamos levantarnos como una columna, Señor, de la verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que en el nombre de Cristo Jesús confiemos en que tú nos darás la palabra oportuna, la actitud oportuna en cada situación que tengamos que enfrentar defendiendo tu verdad. En este mundo, Señor, que se está levantando, que se ha levantado en contra de los valores de la palabra de Dios. Señor, pero nosotros sabemos como iglesia y descansamos que las puertas del infierno, dice tu palabra, no van a vencer en contra de la iglesia. Señor, ante cualquier situación que se esté levantando en el mundo, dice tu palabra que las puertas del infierno no van a vencer a la iglesia de Jesucristo. Y hoy confiamos, Señor, en esa palabra. Hoy confiamos, Señor, en que nada ni nadie podrá hacer frente a la iglesia de Jesucristo y a la verdad de la palabra de Dios. Y sabemos que tenemos que seguir predicando la verdad, porque la verdad la vamos a llevar para que la gente la conozca y todos van a ser libres por la verdad. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará y hará, Señor, a nuestra familia, a nuestros amigos libres en el nombre de Jesús.